José Luis Espert, ¿cómo estás, José Hola, Luis? hola, ¿qué tal? Muy bien, muy ¿Todo buenas bien? tardes, bárbaro. ¿Cómo vino la semana del debut? Tremenda, emocionante, terrible. tremenda. Así, Bien. al horno, directamente. Al horno. Te quiero preguntar en un Está ratito buenísimo, me cuáles son encantó. los ítems más preocupantes. A ver, separar la paja del trigo en lo económico, en tu doble condición de diputado, pero Sí. obviamente de economista. Déjame los saludos a Lucas. Lucas, ¿Cómo querido, no? ¿cómo Buenas estás? tardes, Pablo. ¿Cómo andan ustedes? Bien, el tuit ese al que aludía Paulino. Sí, a ver, yo creo que coincido con vos. Hay 3 derrotas del gobierno. Pareciera que en las 3 derrotas el gobierno busca celebrar algún triunfo. Ahora, yo creo que en esta última es una derrota que viene a ocultar un fracaso, ¿no? Porque todo lo que ocurrió la semana pasada es una manifestación más de las dificultades que tiene este gobierno para funcionar. Yo creo que el gobierno avanza a las bravuconadas para aprobar el presupuesto porque nuevamente no pudo cumplir con un objetivo que se había propuesto el presidente, lo comunicó el 14 de noviembre a la noche, de presentar los primeros días de diciembre un plan plurianual. Bueno, el plan no estuvo, tampoco hay una carta de entendimiento con el fondo. Frente a la ausencia de eso, que era lo prioritario para el gobierno decide avanzar con un presupuesto que había sido presentado en el medio de la campaña, que nunca había sido iniciado su discusión, y después de 90 días lo quiere aprobar en 4 días. Bueno, José Luis, y voy a ir con los móviles de inmediato para ver qué está pasando. 20 de diciembre, todos los recordatorios. Después Javi tiene algo. Contame el título, Javi. Bueno, básicamente te voy a mostrar a Alberto Fernández rechazando un presupuesto con los mismos argumentos que utiliza hoy la oposición. Ay, el archivo. Lo escuché al presidente este fin de semana apoyando a Máximo. Cuando perdiste el eje de las convicciones, cuando no podés pararte sobre la coherencia, da lo mismo que se acura colchonero rey de basto, ¿no? Caraduro polizón, algo así decía el tango. Sí. Cambalache. Tenemos un presidente que se parece un poco, ¿no? Es como una representación cambalachesca de la falta de palabra, ¿no? Te acababan de dar un golpe máximo a la ley fundamental y estuviste aplaudiendo y apoyando al nene de la socia, la vicepresidenta. Ahí está. Te perdono, nene. Mostrame de nuevo, ahí está. Te perdono, nene. Yo entiendo que todavía te falta mucho, nene, pero ya vas a aprender. No importa. Acá estoy, te damos el juguete del PJ ahora. Con mamá te damos el juguete del PJ. En realidad no se pueden ni ver. No se pueden ni ver, porque son como Alberto y Cristina son como esos primos que no se pueden ni ver. ¿Viste? Que tienen viejas historias. Bueno, y Máximo, el nene caprichoso, que cree que es el padre, cree que tiene las habilidades de la madre, pero no adquirió ninguna de las dos. Esa es la política argentina, este es un poco el núcleo del poder. Ahora, todo esto vino a partir, lo vamos a compartir ahora, Javi, porque viene muy a cuento. Alberto Fernández, que le pegó a la oposición, no importa, sin presupuesto. Ya le voy a preguntar a José Luis. Tenemos los audios tenemos el tape de Alberto diciendo, no el archivo en un ratito. Lo que ha dicho en estas últimas horas, no me importa, con presupuesto, sin presupuesto, vamos a seguir adelante, voy a seguir gobernando. Esta cosa de la obstinación. Acá no pasó nada, perdimos las elecciones, pero acá no pasó nada, me niegan el presupuesto, voy a seguir gobernando, como hizo Cristina en 2010, permanentemente necesita recostarse en el periodo de Néstor y de Cristina, que el único periodo donde él tuvo algún rol módicamente eficaz para ellos, para servirles al poder que construían Néstor y Cristina, fundamentalmente Néstor. Bueno, pero este es el Alberto de hoy y con Javi los va a hacer retroceder al archivo después. Mostrame el Alberto de hoy. Hay que cerrar con el fondo, hay que cerrar con el fondo, hay que cerrar con el fondo. Los que me dicen hay que cerrar con el fondo no me aprueban un presupuesto. No me aprueban el presupuesto y además me apuran. Y lo que es peor es que la deuda que piden que arregle son las que ellos tomaron. Bien. Después de eso dijo, no me importa, no me dan el presupuesto, voy a gobernar igual, como hizo Cristina en 2010. Javi.
El 10 de diciembre del 2019, asunción de Alberto Fernández en el Congreso, discurso, el presidente Pablo, una vez más, rehén de su propio archivo. Lo vemos. He decidido que no le daremos tratamiento parlamentario al presupuesto nacional proyectado por el gobierno saliente para el ejercicio 2020. Sus números no reflejan ni la realidad de la macroeconomía, ni las realidades sociales, ni los compromisos de deuda que realmente se han asumido. Un presupuesto adecuado solo puede ser proyectado una vez que la instancia de negociación de nuestra deuda haya sido completada y al mismo tiempo hayamos podido poner en práctica un conjunto de medidas económicas, productivas y sociales para compensar el efecto de la crisis en la economía real. José Luis, todo suyo. ¿De qué querés que hable? ¿De eso o del presupuesto este? De esas convicciones expresadas en 2019 con las de hoy. Demuestra que el refrán del pez por la boca muere, es cierto, ¿no? La verdad que lamentable, muy lamentable, muy triste. A ver, pasemos a lo importante. A lo importante, en algún lugar es simple. Nosotros tenemos claramente un mandato como diputados de representar al pueblo. Y si nosotros vemos como representantes y servidores del pueblo que hay algo que vaya contra el pueblo, nosotros deberíamos estar en contra de eso. Y un presupuesto es una ley de gasto público y su financiamiento. Y el financiamiento de ese gasto público en el presupuesto era una cosa imposible de defender. Olvídate los supuestos macroeconómicos, de los superpoderes que le daba. Vamos a lo mínimo que le tenés que pedir a una ley de presupuesto, es que tenga alguna consistencia en el gasto y cómo se financia. Este no lo tenía. O sea, ni siquiera este presupuesto pasaba la prueba más blanda. Después tenés otras pruebas, hasta la más ácida, pero hablando de la eso, más blanda. El gobierno, o sea, este presupuesto endeudaba al Estado a una velocidad mayor a la alucinante velocidad a la cual Fernández lo está endeudando al Estado. Fernández es el récordman desde el año 83 endeudando el Estado en 20.000 millones de dólares por año, y este presupuesto la cual Fernández lo está endeudando al Estado. Fernández es el récordman desde el año 80 gasto y cómo. Nosotros tenemos claramente un mandato como diputados de representar al pueblo. Y si nosotros vemos como representantes y servidores del pueblo que hay algo que vaya contra el pueblo, nosotros deberíamos estar en contra de eso. Y un presupuesto es una ley de gasto público y su financiamiento. Y el financiamiento de ese gasto público en el presupuesto era una cosa imposible de defender. Olvídate los supuestos macroeconómicos, de los superpoderes que le daba. Vamos a lo mínimo que le tenés que pedir a una ley de presupuesto, es que tenga alguna consistencia en el gasto y cómo se financia. Este no lo tenía. O sea, ni siquiera este presupuesto pasaba la prueba más blanda. Después tenés otras pruebas, hasta la más ácida, pero hablando de la eso, más blanda. El gobierno o sea, dice este presupuesto endeudaba al Estado a una velocidad mayor a la alucinante velocidad a la cual Fernández lo está endeudando al Estado. Fernández es el récordman desde el año 83 endeudando el Estado en 20.000 millones de dólares por año, y este presupuesto lo endeudaba en 25.000. Imposible. Fernández endeuda al Estado más que Macri. Pero más que Macri, más que cualquier otro, más que Menem, más que De la Rúa, es récord. 20.000 millones de dólares por año. Y si le agregás las LELIQs, más todavía, 30.000 millones de dólares por año. Pero el argumento del gobierno, buscame si tenemos lo del golpe blando, es que no haberle aprobado el presupuesto es un golpe blando. Hoy Guado de Pedro dijo una barbaridad, dijo antes golpeaban los cuarteles, ahora antes golpeaban los cuarteles. Sí, dijo y hoy Guado se presentan en elecciones. Y hoy se presentan en elecciones. Golpistas le dieron un golpe blando porque no le aprobaron el presupuesto, lo dejaron sin herramientas. ¿Esto es así? No, para nada. Nosotros defendemos al pueblo, somos representantes del pueblo, los diputados somos eso.
No somos funcionales al gobierno de turno, somos funcionales a los intereses de nuestros representados, que es el pueblo, que es la ciudadanía. Bueno, pero ¿cómo y la ciudadanía iba a pagar más tasa de interés, más impuestos, más crisis de deuda si este presupuesto se aprobaba. Bueno, y el apriete de masa a los gobernadores, ahora muchachos, arréglenselas como puedan, porque 180.000 millones que no van a tener. Bueno, eso estoy seguro que es para lo siguiente. Mañana en diputados nosotros tenemos que tratar un proyecto que viene con media sanción del Senado, que es de baja del impuesto a los bienes personales. En este momento algún gobernador estará llamando a sus diputados para que digan, muchachos, a ver. no pueden. Vos lees que el apriete de masa a los gobernadores es para que los gobernadores le digan a sus diputados mañana no voten la ley para en realidad subir el mínimo no imponible de bienes personales, un poco el impuesto que es bajar bienes personales. Esa es mi lectura. ¿Sí? Pregunta técnica. ¿La amenaza o el apriete de masa es sostenible o con la prórroga del presupuesto anterior, si ellos quieren, le dan lo que los gobernadores necesitan para sus presupuestos? Sí, corriendo el riesgo de presionar mucho sobre la emisión monetaria, sobre la deuda, por mejor no tener los recursos. Bueno, pero vos me decías que si el presupuesto dibujado tampoco tenía los recursos, tampoco. Es lo mismo. Es lo mismo. O sea, no, esto es para desnudar. Sí. Si es un apriete simplemente, porque le estoy diciendo, no voy a tener la voluntad. Ustedes no me votaron el presupuesto, no van a tener guita. Vengan al pie si quieren guita. Traigan a sus diputados si quieren plata. ¿Eso es lo que está diciendo Massa? Sí, claro. Claramente. Hacemos una lectura de eso. Sí, no, es incorrecto porque la ley de administración financiera le da facultades al Ejecutivo para poder prorrogar y eventualmente con reasignaciones presupuestarias vía decreto puede ejercer, administrar los recursos del Estado. La mejor manifestación de la propia impericia del gobierno, y por eso creo que el gobierno termina en esa derrota, que en algún punto ayuda a tapar el otro fracaso, que es no haber tenido ni el plan plurianual ni una carta de entendimiento con el fondo, es que el gobierno los votos los tenía para aprobar ese presupuesto. Entre el 14 de noviembre y el 10 de diciembre tranquilamente podría haber iniciado el tratamiento, haber aprobado el presupuesto tanto en diputados como en senadores. Era claro que el gobierno buscaba algún entendimiento en el fondo que no aparece. Y creo que ahí está el principal fracaso. Y creo que utiliza esta discusión del presupuesto para tratar de acusar a la oposición. ¿El fondo no te aprueba este presupuesto? No, es que estos números que estaban en el presupuesto son los que le había bochado al equipo de Guzmán en Washington 10 días antes. A ver, los técnicos del fondo son Fórmula 1 empujando los numeritos. Después está todo el tema político, pero esto ni siquiera pasó, de nuevo, la prueba blanda de los técnicos del fondo. Bueno, y entonces ahí vamos. Ya voy contigo, Lourdes, para los títulos de la justicia, pero ahí vamos. O sea, si vos querés. Vamos a la cuestión de fondo. Este presupuesto no lo votó ni el Congreso ni tampoco los técnicos del fondo, o sea, no te lo vota nadie. Ok, 200 pesos el dólar blue. Sí. ¿Cuánto tenemos el riesgo país? 1.700 puntos. 1.700, 51% de inflación, sin reservas. Hay un pago al Fondo Monetario que hay que hacer ahora de 1.800 millones de dólares. Sí. Se hará con las DEX. Sí. ¿Cuál es el plan? Digamos, el plan plurianual, bochado el presupuesto. No hay nada. No hay nada. Dios proveerá se llama el plan. ¿Cómo? Dios proveerá se llama el plan. Aunque no crea en Dios, no sé si cree Alberto Fernández, pero Dios proveerá, esto es así. Porque es más, te diría, yo no sé si va a haber acuerdo con el fondo. Ahora, ¿qué vamos a hacer con los 20.000 millones de dólares que vencen el año que viene con el fondo sin acuerdo? Argentina no los puede pagar sin acuerdo. ¿Hay un default con el fondo? A ver, posibilidad, una pregunta. ¿Argentina puede ir a un default con el fondo? Y se cortó la luz, pasó algo raro. Se viene la noche si defaulteamos al fondo. Eso fue José Luis no sabía qué pasaba. Bueno, nada, se corta la luz como en todas partes. Ya voy a ir con los móviles, quiero saber qué está pasando en las calles a esta hora, pero... mirá qué buen título, ¿no? El plan del gobierno se llama Dios proveerá. Retomo eso. ¿Vos creés que hay un mundo posible sin acuerdo con el fondo para la Argentina? No, habrá que ir a vivir a otro planeta como Marte, donde no hay oxígeno, así que no sé cómo hacer para vivir. La posibilidad de no acordar con el fondo
¿qué otro abismo le abre a la Argentina? No, muy complicado, muy complicado. Salvo que el fondo, a ver, el fondo es una cooperativa de países. Acá lo han demonizado, lo hemos demonizado porque nos conviene poner las culpas en otro en lugar de asumir que somos. Sí, lo ha demonizado la izquierda y el kirchnerismo. Claro, entonces, pero el fondo es una cooperativa de países. Yo no sé si el fondo, si vos no le pagás, salvo que salga a batir el parche, no le pagamos. Yo no sé si el fondo te prende fuego en el mundo, pero entrar en atraso con el fondo o no pagarle la deuda es una cosa muy compleja, muy compleja. Bueno, esta semana vamos a desaparecer del radar de las inversiones de todo el mundo, eso te lo anticipo. Ya estamos fuera del radar. Queda peor todavía, peor. Esta semana se iba a conocer, o se va a conocer, el informe interno del Fondo Monetario, que es de rutina, no es porque se lo pidió Alberto, no es la auditoría que le pidió Cristina, de rutina, ¿no? Para ver en qué condiciones se otorgó a la Argentina el préstamo de 44.000 millones de dólares. Sí. ¿Crees que esa cooperativa de países tiene, a partir de ese informe, algún compromiso, llámese mea culpa? Pues sí, un complejo de culpa porque si le dimos... Político, ¿no? Político. Sí. Más allá de lo técnico, porque los técnicos evidentemente volaron. Los técnicos que aprobaron el préstamo para la Argentina volaron. No tengo duda que sí, porque lo mismo pasó en el 2001. Claro. Después de 10 años donde el fondo no le prestó mucha plata a la Argentina, pero sí lo puso como ejemplo frente al mundo, al punto que Menem fue de los pocos presidentes que habló en la Asamblea del Fondo Monetario. Sí. Después, cuando viene la crisis 2001, el fondo hizo la vista gorda durante mucho tiempo con Néstor, hasta que Néstor en 2006 le paga cash la deuda al fondo para sacárselo de encima y hacer lo que quería. Así que algo de eso puede haber acá. Lucas, pero no mucho tampoco. Lucas, y voy a los móviles. 20 años de 2001. ¿La política aprendió algo? No, de hecho hay una cosa contrastante bastante marcada y sorpresiva, ¿no? Porque estamos atravesando una crisis económica y social casi de las mismas características, quizás en cámara lenta, ¿no? Venimos desde el 2018 con un proceso de deterioro social, económico. Ahora, en aquel entonces era que se vayan todos. Ahora, vos mirás hoy la escena política y creo que nunca la Argentina tuvo tantos candidatos a presidente como ahora. O sea, en vez de que se vayan todos, parece que todos quieren ser presidente, ¿no? Y me parece que habla de que, digamos, por un lado la dirigencia no sé si es sensible respecto a lo que está pasando y sigue quizás enroscada en sus propias ambiciones, sus propios objetivos políticos. Y segundo, digamos, una sociedad que ya casi ni tiene de fuerza de reaccionar, ¿no? como en aquel entonces, ¿no? Una sociedad absolutamente apagada. Puedo decir que no hay un 2001 explosivo en las calles, tal vez por efecto de que los millones de cheques también del Estado apaciguaron. Digamos, la construcción del pobrismo a partir del 2001 tuvo una secuencia. Sí. Hemos llegado aquí en la construcción del pobrismo, que que también sostiene, contiene, no sé hasta cuándo. Sí, claro, bueno, el peronismo tiene otra capacidad de controlar la conflictividad social, en todos los términos que se puede interpretar el término de controlar la conflictividad social. A ver, me esperan un poquito, voy a los móviles, a ver quiénes están. Leerías en esa clave lo que ocurrió con el presupuesto, lo que ocurrió en el Parlamento argentino. Es parte del aprendizaje y está muy bien que se haga en el Congreso. Y ahí pues, José Luis Espert estuvo presente y está muy bien porque otros no fueron. Hay un gobierno y hay una oposición, o mejor dicho, varias oposiciones. Y acá terminaron coordinándose, en parte porque creían casi todo lo mismo, que el presupuesto era un dibujo, y en parte porque hubo conductas por parte del oficialismo que llevaron a que la oposición se abroquele en el rechazo. No es frecuente que se rechace un presupuesto, sí es frecuente que la oposición vote en contra del presupuesto. Lo que el gobierno no calibró es que ya no es mayoría, que perdió las elecciones. La oposición votando en contra es normal. La oposición ganando una votación es menos normal. Y acá el que primero lo tendría que haber pensado es el que perdió las elecciones. Esa obstinación del gobierno es parte del manual histórico del kirchnerismo. No registrar derrotas, duplicar las apuestas, o te parece un signo de debilidad. ¿Esta sería una obstinación desde una debilidad extrema? No lo tengo claro. No conozco todavía cómo fue el proceso de decisión interna. Si fue una estratagema que ellos buscaron victimizarse, porque esto también es muy kirchnerista, plantear que enfrente está la oligarquía, el imperialismo, el capitalismo o el mal, y por lo tanto ellos, aunque pierdan, son los buenos. Quizás
fue lo que intentaron, porque el discurso, en última instancia, recordaba mucho que el discurso de Pichetto cuando fue la 125. Terminemos con esto de una vez, votemos. Y Pichetto sabía que perdía. Y aquí es difícil que Máximo Kirchner no supiera que perdían. Así que algunos piensan que fue la intención. Ahora, si la intención fue para victimizarse y legitimarse simbólicamente, o para perjudicar al presidente que ellos eligieron y que no lo satisface, eso lo desconozco. Bueno, hacías así con la cabeza, José Luis. No, que yo hoy, ¿te acordás que...? Sí. Hola Andrés, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Hoy te decía, o no sé si te lo decía vos o otra persona, pero yo viéndolo al espectáculo, y ahí son aviones todos los que estaban jugando, eran jugadores. Yo no me la creo el enfado de Juntos con Máximo por la frase de Máximo sobre el fondo, medio como que... ¿No crees lo de Máximo como intempestivo o no crees la reacción de Juntos por el Cambio? Ninguna de las dos, ahí había algo medio acordado, ya no. Vos no ibas a votar de todas maneras. No, yo se lo dije en la reunión de jefe de bloque, que éramos 10 nada más, una reunión muy chiquitita con el presidente de la Cámara de Diputados, yo anticipé, quiero dejar claro, nosotros no vamos a votar esto de ninguna manera. Ahora, y ya voy contigo, Lucas. Andrés, el no tener un presupuesto, Estados Unidos en su cultura política, muchas veces se queda sin presupuesto y el Estado no tiene cómo financiarse. En clave Argentina, ¿es una novedad o en todo caso una novedad trágica o podemos aprender a tener una discusión sobre el presupuesto en serio y no un simulacro de números que son absolutamente inverosímiles? Es una novedad en lo formal no tener el presupuesto aprobado, porque en la práctica los presupuestos son casi siempre dibujos en Argentina. Claro. Son presupuestos que se aprueban fuera de término y en la práctica estiman números que nadie cree. Pero en Estados Unidos, cuando el presupuesto no se aprueba, cierra el gobierno, dejan de proveer los servicios. En Portugal rechazaron el presupuesto y cayó el gobierno, se vota el 30 de enero un nuevo gobierno, hay elecciones otra vez. En Argentina lo que van a hacer es lo mismo que hacían antes, seguir gobernando sin importar si hay papelito o no. Lucas, lo que planteaba Andrés recién me parece muy interesante. El fortalecimiento, pese a los diagnósticos sobre quién gana o quién pierde las elecciones, el fortalecimiento democrático, ¿lo ves firme? Sí, yo creo que, parte de la explicación de por qué estamos atravesando esta crisis económica y social tan profunda y el sistema pareciera dar respuesta, me parece que tiene que ver con que este formato bicoalicionista que se ha conformado, esta forma de organización que ha cobrado el sistema político argentino, tiene dos núcleos duros que le dan mucha estabilidad. Son dos núcleos duros que se repelen mutuamente y que en algún punto plantean esa prioridad de autodefensiva, de contrarrestar a esa contraparte competitiva y le dan estabilidad al formato de competencia. Claro. Venimos teniendo un sistema electoral que en las últimas 3 elecciones conserva cierta forma, digamos. Ahora, Andrés, duplica un poquito la apuesta, es muy interesante esto. Un sistema bicoalicionista que controla los contrapesos, pero que no parece parir un plan ni consensos básicos. Eso es como una materia que llegará después. ¿Tenemos expectativa o es un bicoalicionismo solamente de interferencia, de anulación? Genera las dos cosas. Genera estabilidad política y parálisis económica. Tiene el aspecto bueno de que no se rompe la democracia y el aspecto malo de que no se reforma la economía. Cada uno mira el vaso por la mitad y lo interpreta distinto. Lo ideal sería una democracia estable y una economía reformable. Esto falta aprender. La esperanza es que con la política aprendimos. Después de 53 años de péndulo cívico-militar, entre el 30 y el 83, sin que nos invadiera una potencia extranjera, sin que un Estado leviatán nos impusiera la violencia, la democracia por la violencia, aprendimos a través de tragedias mutuas que no convenía seguir matándonos uno al otro. Falta que lo aprendamos con la economía. Mi expectativa es que esto sea parte del aprendizaje. Bueno, garantías no hay. Claro, pero ahora, recién charlábamos con José Luis cuando veíamos las imágenes de lo que ha sido la movilización hoy, que 20 años después, con 22 millones de cheques librados por el Estado, hay como una estructura muy difícil de cambiar, de remover, de trasladar de la dependencia de lo público a lo privado. Sin un gran consenso, sin una fuerza política o una convicción de consenso, ¿eso no se puede hacer, José Luis? ¿O sí? Yo creo, siendo realista, ¿no? Realista. Yo creo que
Argentina, la condición necesaria para que vaya a ese lugar, consenso sobre cosas donde los países que prosperan ni se discuten, un Estado razonable, leyes laborales razonables, una economía abierta al mundo, sin una crisis de la mano de los malos, o sea, de los Kirchner o del kirchnerismo, es difícil que haya un aprendizaje de ir hacia el lado correcto. ¿Qué querés decir? O sea, por las buenas no vamos a ir al lado correcto. ¿No? Nosotros, no. Cuando decía una crisis de los Kirchner es que, No, se que el plan termine económico termine una crisis realmente. que se termine definitivamente el ciclo político del kirchnerismo, Sí, pero con una crisis. como digamos, como uno de los extremos. Sí, sí. ¿Me entendés? No es lo que deseo, no es lo que quiero. Pero eso sería otra vez pero- catastrófico para la Argentina. Sí, sí, pero me parece que sin eso es difícil que Argentina... Yo albergo alguna esperanza, el debate ha cambiado un poco ahora hacia el lugar razonable, no en vano el presupuesto no se aprobó, ahora veo algunos líderes de la oposición hablando de bajar impuestos, pero me parece que es una llamita chiquitita comparado con lo que se necesita para cambiar. ¿A vos, Andrés? Bueno, lo que te voy a decir, Pablo, a lo mejor no es muy simpático, pero el kirchnerismo no es un fenómeno argentino, es un fenómeno del AMBA. ¿Sí? Salieron terceros en Santa Cruz, sacaron el 10% en Córdoba. Gilding Fran era peronista de antes y lo será después del kirchnerismo. Es un problema del AMBA, y lo que estamos viendo ahora de las manifestaciones ocurre en la ciudad de Buenos Aires. En enero de 2002, yo estaba en Bariloche viendo lo que pasaba en el Congreso por televisión, y la gente decía, mirá las cosas que pasan en Buenos Aires, cuando yo pensaba que pasaban en Argentina. Claro. Este es un problema del AMBA, ese es el problema que Argentina tiene que resolver. El kirchnerismo es una expresión del ambacentrismo nacional, de un gobierno que tiene 19 ministros de las dos Buenos Aires sobre 21 ministros totales, que tiene un gobernador como ministro y 6 intendentes bonaerenses. Es un problema que tienen que resolver ustedes, desde la capital y el conurbano. El resto del país los sufre. Mi parte de cordobés, ¿cómo entra en eso? Nada, me empiezo, tranquilo. me empiezo, me bueno. empiezo a abrir Ahora, de la responsabilidad. La respuesta a este problema no es la propuesta de Bullrich, Esteban Bullrich, de dividir a la provincia de Buenos Aires, no sé, en 5 pedazos. Guarda que Andrés está de acuerdo con eso. Sí, Podríamos pero- armar pero- otro pero debate. no es un tema administrativo. Vos, para que sea viable el AMBA, tenés que hacer viable de nuevo el interior, porque el grueso del conurbano está habitado por enterrianos, misioneros, tucumanos, salteños, formoseños, que vieron inviable el interior como consecuencia de la política de sustitución de importaciones. Eso es interesante, Andrés. Algún día vamos si podemos armar No es un solución debate. política el AMBA sin solución económica. Es una ficción. Si no. Bueno, daría para largo, pero contestame eso, José Luis. De acuerdo, el problema de Argentina es el subdesarrollo. Con desarrollo todo se lubrica y todo funciona bien. Perdón, mejor. Pero en parte el subdesarrollo está producido por los incentivos institucionales, por la ley de coparticipación, que Bueno, yo obliga... creo que hay que eliminarla, la ley de coparticipación. Bueno, ese es el tema que hay que debatir, independientemente de mi posición personal, es la ley de coparticipación la que la Constitución obliga a reformar en 1996. En el 94 los constituyentes le dan 2 años al Congreso para que la modifique. Hace 25 años pasó, un cuarto de siglo que estamos incumpliendo la Constitución. La clave es la coparticipación y Buenos Aires es la que lo sufre. Y cuando lo sufre, se mueve y rompe todo. Un lujo tenerlos. Gracias, Andrés, como siempre, por tu amabilidad. Un placer. Un abrazo grande. Andrés Malamud Chau, chau. desde Lisboa, José Luis Espert desde la negritud de una pantalla que se nos quedó sin luz. Pero ahora volvimos. Volvió la luz. Se hizo la luz. Gracias, José Luis. Un placer, muy buenas Gracias, tardes. Lucas. No, por favor, Como siempre, Buenas también un tardes. lujo.